Buenos días, soy el doctor Jaime de Jesús Silvit Rivera, soy médico radiólogo adscrito al Departamento de Resonancia Magnética del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy hablaremos de aplicaciones de resonancia magnética en patología cardiovascular. El objetivo de la plática es conocer las principales aplicaciones propiamente del método en la patología cardiovascular más frecuente. A forma de introducción, pues ya sabemos que la resonancia magnética es un método no invasivo que no produce radiación ionizante ni utiliza medio de contraste iodado, por eso es una opción muy recurrida en la imagen cardiovascular. Nos va a proporcionar la posibilidad de realizar una evaluación de anatomía, de función, de viabilidad cardíaca, de la isquemia, del infarto, de cardiopatías congénitas, para determinar una etiología de una insuficiencia cardíaca, para valoración de valvulopatías y para de masas. De igual forma, debido a la sensibilidad única al contraste en imagen que tienen los diferentes tejidos del cuerpo en relación a su composición, nos va a dar una muy buena interfase o contraste entre los diferentes tejidos que vamos a estar analizando, y la resonancia magnética es la mejor alternativa en los pacientes en los que el eco transtorácico es no concluyente por difícil acceso y en las cardiopatías congénitas complejas. Inicialmente vamos a evaluar de forma morfológica y funcional el corazón. Ya sabemos que la resonancia magnética es el gold estándar para la función regional y global, así como de la viabilidad miocárdica. Empezamos siempre con secuencias en estado de precesión libre, que son los cines en los planos cardíacos más frecuentes. Este es un 4 cámaras, un 2 cámaras, un 3 cámaras y un tracto de salida del ventrículo izquierdo. En ellos vamos a valorar motilidad miocárdica, además de suficiencia valvular. Otro eje primordial es el eje corto, que vamos a hacer cortes que van desde la base hasta el apex cardíaco. De igual forma, este va a ser el principal plano donde vamos a valorar la motilidad miocárdica. Esta misma secuencia nos va a servir para el postproceso de la función de eyección del ventrículo izquierdo. En este paciente, por ejemplo, tenemos una contractibilidad disminuida de forma global y vemos que cuenta con una fracción de eyección del 42%. De igual forma, las secuencias en cine las podemos utilizar mediante el software adecuado para hacer estrés miocárdico o para ver la deformación que usualmente logramos definir mediante ecocardiografía. Sin embargo, con los nuevos softwares de resonancia también podemos añadir esa función. Para valoración del primer paso, lo que vamos a ver es cómo el medio de contraste inyectado por vía endovenosa llega a la cavidad derecha, posteriormente pasa a la cavidad izquierda y produce un reforzamiento del miocardio. Esta secuencia es muy importante para ver áreas de hipoperfusión en pacientes que cuentan con eventos isquémicos. Sin embargo, la secuencia que más uso tiene en la resonancia magnética cardíaca, o que más importancia se le dio en tiempo atrás, ha sido el reforzamiento tardío. Y lo que vamos a hacer es definir un contraste entre el miocardio sano y el miocardio dañado. ¿Y cómo va a ser esto? Que el miocardio dañado va a presentar un reforzamiento en las secuencias tardías. ¿Cuál es la fisiopatología que vamos a encontrar? Básicamente, en el miocardio sano no tenemos mucho espacio extracelular. Los cardiomiocitos están muy unidos y el espacio extracelular es mínimo. Cuando hay un daño de cualquier tipo o insulto cardíaco de cualquier tipo, el espacio extracelular se aumenta. Como ya sabemos, el gadolínio es un medio de contraste extracelular, entonces se va a depositar en las áreas donde se incrementó el espacio y donde hay daño cardíaco, y se va a mantener reforzando en secuencias en fase tardía. Propiamente las vamos a realizar de 10 a 15 minutos después de la administración del medio de contraste endovenoso. Es muy importante considerar que para realizar los realces tardíos tenemos que tener un scout de tiempo de inversión. Como podemos ver aquí en el ejemplo inferior, vemos cómo con el tiempo de inversión a diferentes milisegundos, el miocardio tiene una intensidad de señal diferente. Si hiciéramos un reforzamiento tardío en fases o en tiempos muy cortos, veríamos que el miocardio es blanco, entonces es muy difícil o es imposible diferenciar un reforzamiento del miocardio normal. Entonces lo que necesitamos es un tiempo lo suficientemente bueno para tener un miocardio oscuro que haga adecuada interfase con las cavidades cardíacas. El reforzamiento tardío es de las cuestiones más importantes en resonancia magnética, y vamos a tener diferentes patrones que pueden ser de tipo subendocárdico, de tipo mesocárdico o de tipo subepicárdico. Cada uno de estos patrones nos va a orientar hacia una patología específica. Para fines prácticos podemos dividirlo como realce isquémico y de tipo no isquémico. Todo el realce transmural o de tipo no transmural, pero que sea de tipo subendocárdico, va a ser de origen isquémico, mientras
Los intramiocárdicos y subepicárdicos van a ser de patología distinta. En el infarto, la resonancia magnética tiene una especial importancia, ya que podemos definir el área propiamente de infarto, como vemos en este esquema, de la obstrucción microvascular o incluso del miocardio en riesgo. Siempre debemos de utilizar la segmentación de Cerqueira para referirnos a los segmentos cardíacos. Como ya vimos, tenemos que hacer cortes a nivel basal, a nivel medio y a nivel apical. Entonces, así vamos a hacer una división de 17 segmentos en el cual el 17 es el apex cardíaco. Como ya les mencioné del reforzamiento tardío, pues este es un ejemplo de un paciente que tiene un infarto en la pared inferolateral. Aquí podemos apreciar en las imágenes posterior al medio de contraste y 10 minutos después de la administración del mismo, cómo hay un reforzamiento de tipo transmural en la pared lateral que se extiende hacia la región inferolateral en el tercio basal y medio. Aquí les pongo esquemáticamente cómo se define mejor el reforzamiento. Es importante considerar que el reforzamiento transmural también podemos encontrar estas áreas hipointensas que generalmente son de tipo subendocárdico y nos habla de obstrucción microvascular e incluso de hemorragia. Es importante que cuando veamos esta zona hipointensa lo correlacionemos con la secuencia en ecodegradiente para distinguir una obstrucción microvascular de una hemorragia intramiocárdica. Entonces, la importancia de la resonancia magnética en el infarto es que podemos definir el tamaño mediante el reforzamiento tardío, podemos definir la obstrucción microvascular y la hemorragia intramiocárdica con el realce tardío, con el realce temprano y con el T2 estrella, y podemos definir el miocardio en riesgo mediante las técnicas de mapeo y el T2 pesado que vamos a ver más adelante. Este es un esquema bastante representativo de la importancia del método. Como vemos, el infarto que está definido por el área hipointensa o el núcleo hipointenso que tiene obstrucción microvascular o hemorragia intramiocárdica, también involucrando el reforzamiento tardío y todo el miocardio circundante podemos considerarlo como un miocardio salvable. Esa, en general, de forma global, se considera como el miocardio en riesgo y el miocardio remoto es aquel que no tiene alteración en la intensidad de señal en ninguna de las secuencias previamente descritas. Otra de las funciones de resonancia magnética es la caracterización tisular. De las principales secuencias que tenemos es el T2 pesado, en la cual vamos a buscar edema. Para fines prácticos, en la imagen cardiovascular podemos definir las secuencias a grandes rasgos con sangre negra o sangre blanca. En este caso es una imagen en sangre negra y lo que buscamos es edema intramiocárdico. En este ejemplo vemos cómo hay una hiperintensidad intramiocárdica en la pared lateral del tercio medio. Es muy importante saber que pacientes que estén dilatados pueden tener este artefacto de hiperintensidad difusa que va a estar más que nada atrapado entre las trabéculas y nos habla en relación a un bajo flujo más que un edema miocárdico. Entonces, muy importante nada más considerar como positivo cuando es dentro del músculo. Vemos este ejemplo, precisamente demostrando lo que les mencionaba. Debido a la dilatación miocárdica, vemos que el flujo es muy bajo, incluso en la cavidad derecha, y como hay una hiperintensidad por dentro de la cavidad, no involucrando propiamente al miocardio, lo cual es nada más un artefacto. También tenemos el mapeo tisular. El mapeo tisular lo vamos a hacer mapeos de tiempo de inversión T1, T2, y nos va a permitir realizar un cálculo de volumen extracelular. Propiamente, ¿qué es el mapeo tisular? Como ya sabemos, todos los tejidos del cuerpo tienen un tiempo de inversión ya determinado. Entonces, considerando el tiempo de inversión en T1 y en T2 del miocardio, podemos saber si hay una alteración propiamente o una patología en ese tejido o si es un tejido sano. El T1 se puede incrementar cuando hay edema, ya sea por un proceso isquémico, un proceso inflamatorio, y también cuando hay una expansión de un tejido extracelular en enfermedades por depósito como la amiloidosis o incluso por fibrosis intramiocárdica. Entonces, el mapeo tisular nos va a proporcionar mediciones de tiempos de relajación absolutos para cada píxel con una resolución muy alta. Porque vamos a ver ahorita en un ejemplo la importancia que tienen los mapeos a tiempos recientes, es de las secuencias que se están utilizando de forma más importante en la cardioimagen. Veamos este ejemplo, es un paciente que tiene un cuadro de miocarditis, tenemos una secuencia T2 pesada, donde de forma visual puede ser un poco difícil apreciar que hay un proceso o un edema. Vemos en el mapeo cardíaco como este ROI que está en la pared septal tiene un tiempo de 53 milisegundos, lo cual se considera dentro del rango de la normalidad.
y hacia la pared lateral e inferolateral el valor promedio es de 67 y 60 milisegundos, lo cual corresponde en las secuencias con realce tardío, con un reforzamiento subepicárdico, lo cual es típico de la patología por miocarditis. Con esto podemos cumplir los criterios actualizados del Lake-Lewis, que nos dice que debemos de tener una alteración en la secuencia T2 y una alteración en una secuencia T1, incluyendo los mapeos cardíacos. Este es otro ejemplo de otro paciente con miocarditis, en el que vemos la relación que guarda el edema intramiocárdico en la secuencia T2 pesado, perdón, subepicárdico en la secuencia T2 pesado, en la pared inferior con un poco de extensión septal y extensión lateral, mismo que se corrobora con el reforzamiento en fases tardías. Todo esto lo podemos ver con las secuencias de mapeo y sin administración del medio de contraste. Es por eso otro de los beneficios de la secuencia, que la relación que se marca con el reforzamiento tardío y el T1, el mapeo T1 nativo, es muy alta. Entonces, en pacientes a los que no podemos administrarles medios de contraste, los mapeos cardíacos son una muy buena opción para complementación diagnóstica. Este es otro ejemplo de un paciente que tiene edema en la pared lateral, secundario a un evento isquémico. Vemos el reforzamiento tardío, como es subendocárdico con extensión más del 50% del espesor del miocardio, y corresponde perfectamente con el mapeo T2, el mapeo T1 nativo y el mapeo T1 postcontraste. Como ya sabemos, el gadolinio lo que hace en los tejidos es acortar el tiempo de relajación. Entonces, en las secuencias de T1 postcontraste de mapeo, lo que encontramos son valores en milisegundos más bajos que en el resto del miocardio. Este mismo ejemplo, vemos el mapeo T2 y es para que se simplifique, como en el septo, el tiempo es de 46 milisegundos, mientras que en la pared septal es de 76 milisegundos, que es el área que corresponde con edema. Esto mismo lo corroboramos en los 3/3 del miocardio. El mapeo T1 nativo logramos identificar como en esa región del paciente infartado vemos una alteración en milisegundos, francamente, como es de cercano a los 1000 milisegundos en el parénquima sano y casi de 1400 en el parénquima afectado, lo cual corrobora de manera adecuada con el reforzamiento tardío postcontraste. Y como ya les había mencionado, lo que va a pasar con el mapeo postcontraste, al contrario de lo que esperaríamos, o lo que buscamos es un acortamiento significativo del tiempo de relajación. En este caso vemos como el miocardio mide aproximadamente 500 milisegundos, el sano, y el afectado llega aproximadamente a 322 milisegundos. Únicamente es un esquema representativo de lo que vamos a encontrar en el miocardio sano aproximadamente y el miocardio enfermo. El mapeo tiene otras aplicaciones, no únicamente para patologías isquémicas inflamatorias, también podemos ver la cantidad de fibrosis que hay en los pacientes. Este es un paciente que tiene, desde las secuencias con sangre blanca, vemos un importante engrosamiento difuso de la pared del ventrículo izquierdo, incluso de la pared del ventrículo derecho, con áreas de hiperintensidad en secuencia T2 pesado que nos habla en relación a edema. Entonces podemos hacer cuantificación de fibrosis por incremento en los tiempos de relajación en el mapa T1. Vemos esas áreas parchadas que nos hablan de un incremento en los tiempos de relajación. Generalmente cuando realizamos la secuencia, la barra de colores nos indica donde hay un incremento y donde hay un decremento de los tiempos de relajación. Entonces la secuencia no solo es una secuencia visual, afortunadamente tenemos la forma de cuantificar y documentar cómo hay incremento en los tiempos de relajación. Este es un esquema que igual lo pueden ocupar como modelo anatómico. Este es un sujeto sano. Vemos cómo visualmente es homogénea la intensidad de señal y los tiempos en milisegundos sin alteración, que aproximadamente se consideran de 1020 milisegundos y de 54 milisegundos para el T1 y T2 respectivamente en un paciente con miocarditis, como los ejemplos que les demostré. Como hay una alteración en los tiempos en la pared inferior e inferolateral, las áreas de fibrosis que se hace en la miocardiopatia hipertrófica y la área de isquemia que vimos igual en el paciente previamente mencionado. Otro punto, el punto más, o de los puntos más relevantes que tienen los mapeos cardíacos son las patologías infiltrativas. En este caso, vean como en un caso de amiloidosis, parece que hay una alteración difusa del miocardio. En estos casos es difícil a veces documentarlo. Entonces vamos a hacer uso del volumen extracelular. Este es un ejemplo que yo les pongo de amiloidosis. Fíjense cómo los reforzamientos tardíos
en 4 cámaras, 2 cámaras y eje corto, según hiperintensidad difusa del miocardio. En estos casos es difícil saber si fue obtenida o si están mal calculados los tiempos o si el reforzamiento es global. Entonces, si tenemos la sospecha, pues obviamente ya vamos a orientarnos hacia una enfermedad infiltrativa. Pero todo es más fácil si realizamos el cálculo de volumen extracelular, y un volumen extracelular por arriba del 40% nos habla de que muy probablemente estemos en relación a una amiloidosis. El volumen extracelular básicamente se va a cuantificar de una forma no tan tardada. Vamos a hacer una medición global del miocardio, vamos a considerar el pulso sanguíneo, pre y post contraste, y posteriormente vamos a usar el hematócrito del paciente y realizar esta fórmula para hacer el cálculo del volumen extracelular. ¿Qué importancia tiene en la resonancia? Incluso actualmente se ha considerado que el mapeo durante estrés con adenosina se puede utilizar sin medio de contraste para poder diferenciar el miocardio normal, el infarto, el miocardio isquémico y el miocardio remoto. Entonces es un método prometedor sin necesidad de la administración del medio de contraste endovenoso en resonancia con estrés. También podemos diagnosticar miocardiopatías por depósito, principalmente por depósito de hierro. En estos pacientes lo que podemos hacer son secuencias en eco de gradiente, y esas secuencias en eco de gradiente las vamos a realizar en diferentes tiempos de eco. Dependiendo la sobrecarga de hierro que tenga el paciente, vamos a ver o documentar una hipointensidad global del miocardio a los diferentes tiempos de eco. Si lo encontramos a los 20 milisegundos, el paciente teóricamente es un paciente de bajo riesgo para una patología o una muerte súbita cardíaca. Si tiene más, entre 10-20% es de riesgo intermedio, y si es de mayor o menor, perdón, a 10 milisegundos es de muy alto riesgo. Este es un ejemplo de un paciente que en estudio por miocardiopatía dilatada vemos dilatación global de las cavidades con una hipocinesia global del ventrículo izquierdo, en el cual realizamos las secuencias en T2 estrella y vemos cómo a distintos tiempos de eco el miocardio se logra definir. Si logran apreciar, empieza a tener una pérdida de señal o mantiene una pérdida de señal muy significativa desde los 17 milisegundos, siendo visible a los 13 milisegundos y con un tiempo de eco de 8 milisegundos. Entonces, este paciente mantiene esa señal por una sobrecarga de hierro. Este es un ejemplo nada más de lo mismo que les mencionaba del bajo flujo. Debido al bajo flujo, pues hay una hiperintensidad en secuencia T2 pesado. Es únicamente un artefacto. Y tradicionalmente lo que encontramos en los pacientes, aparte de la afección cardíaca, es una sobrecarga de hierro de la glándula hepática. En la secuencia inferior vemos cómo el hígado está marcadamente hipointenso en comparación con el de un adulto teóricamente sano, donde el hígado mantiene señal intermedia, lo cual nos habla de una sobrecarga de hierro. Adicionalmente, en estos pacientes, debido por lo mismo al bajo flujo cardíaco que mantienen, son propensos a desarrollar trombos intracavitarios. En este paciente tenía un trombo en la región apical. Para la valoración de valvulopatías, consideramos que, por ejemplo, en Estados Unidos hasta el 11.7% de las personas mayores de 75 años van a considerarse portadores de una enfermedad cardíaca valvular aórtica moderada o severa. Entonces, la resonancia magnética propiamente en la región valvular nos va a permitir valorar la morfología, la función, realizar mediciones directas de flujo, como ya mencionamos, evaluación de los volúmenes ventriculares e incluso cuantificación de volúmenes y fracciones regurgitantes. Como podemos ver, tenemos una imagen anatómica donde vemos una insuficiencia valvular, un componente en magnitud y un componente en fase. A veces es difícil ver esta imagen que parece estática de televisión. Es el componente en fase donde vamos a realizar o donde debemos de obtener mayor información. Para fines prácticos, el flujo que está avanzando se va a codificar como una señal blanca, y el flujo que se está retrocediendo se va a codificar como una señal negra. Podemos considerar dos componentes de esa secuencia: el componente en plano, que propiamente es de forma cualitativo para ver las insuficiencias, y el componente a través del plano, que propiamente nos va a servir para realizar las mediciones. Por ejemplo, vemos este caso de una marca de insuficiencia tricuspidia con una dilatación del ventrículo derecho y con un incremento en la trabeculación del mismo. Incluso vemos pacientes que tienen cabalgamientos de la aorta y podemos cuantificar muy bien la afección valvular.
Como ya les mencioné, tenemos un componente en magnitud que va a ser esta imagen que vamos a ver oscura y la componente en fase que vamos a ver como la imagen que se ve como estática de televisión. En el componente en fase podemos realizar, como ya les mencioné, cortes a través del plano y este corte a través del plano es el que nos va a permitir hacer las mediciones pertinentes para clasificar la patología valvular. En este caso, también es importante considerar que un parámetro que debemos de tomar en cuenta es el VEN, que es el vector de codificación, porque si no podemos producir artefactos similares a los que les producen en el ultrasonido Doppler, donde la velocidad codificada es inferior o mayor a lo que estamos estudiando y nos va a hacer este mismo artefacto de aliasing. La evaluación cuantitativa, podemos realizar mediciones de las áreas de superficie valvular para determinar el grado de estenosis, si es leve, moderada, severa o crítica, tanto para las válvulas aórticas, mitral como pulmonar. Y con la secuencia de fase vamos a poder realizar estas mediciones ya en el postproceso de las mismas, donde nos va a permitir documentar un volumen de avance, un volumen retrógrado y una fracción regurgitante que también nos va a servir para la clasificación de severidad de la enfermedad. Como en el futuro o en lo que está nuevo en la resonancia es, digamos, el 4D Flow. El 4D Flow es un equivalente al contraste de fase, únicamente que, como su nombre lo dice, tiene manifestación en cuatro, propiamente se describe como en 4 dimensiones, porque podemos ver, lo podemos ver en una representación esquemática en 3D, aparte de documentar el movimiento. Y vamos a ver flujos de tipo laminar, helicoidal y vertical. A diferencia del contraste de fase o como beneficio del contraste de fase es que podemos realizar esta secuencia y una vez ya obtenidos los datos, nosotros podemos escoger dónde realizar mediciones sin necesidad de realizar una secuencia true plane o a través del plano en cada parte que nosotros requerimos. Por último, para lo que otra utilidad que tenemos para cardiopatías congénitas nos va a servir tanto para ver morfología y función en caso de estos pacientes que tienen, este paciente que, en específico que tiene un Epstein, podemos ver el porcentaje de adosamiento septal de la valva, incluso podemos documentar el volumen que tiene el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y aportar información para el planeamiento quirúrgico, en este caso es reportando el índice de Seller-Maher. Y vemos que también podemos cuantificar el grado de insuficiencia que mantienen estos pacientes mediante las secuencias de configuración en fase. Entonces, a método de conclusión, pues la resonancia magnética es un método cardiovascular que está muy establecido y cada vez se utiliza más en la práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Por la forma en cómo se adquieren las imágenes, tiene una capacidad única para integrar en un solo examen la función del ventrículo izquierdo, las anomalías estructurales del tejido cardíaco, la valoración del edema, incluso podemos definir en los pacientes que tienen infarto el tamaño del infarto y el miocardio que puede ser rescatable. Y es muy importante que el radiólogo cada vez se familiarice más con las imágenes de resonancia magnética cardíaca, así como de las secuencias que podemos utilizar para beneficio del diagnóstico de los pacientes. Muchas gracias.